Buenos días amigos, bienvenidos a su programa 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, y hoy tenemos a una gran personalidad que nos acompaña el día de hoy. Ella es la doctora Rigoberta Menchú, quien es de origen indígena, es Premio Nobel de la Paz y es defensora de los derechos humanos. Rigoberta, muchas gracias por acompañarnos, es un placer que nos acompañe el día de hoy. Un enorme placer para mí saludar a Smart Speaker porque hace un buen rato que nos conocemos y les deseo mucho éxito. Muchas gracias, doctora. ¿Cuáles son sus orígenes y cómo fue su infancia? Yo nací en un bosque nuboso, realmente en la orilla de una montaña donde no hay luz eléctrica, no hay agua potable, donde hay muchos ríos que vienen de las montañas, y también pues nací con una infancia extraordinaria. Constantemente lo recuerdo, constantemente me da fuerza, porque es otra dimensión de la vida de muchas personas como los mayas de Guatemala, como el sector campesino. Quizás se ve su vida difícil, pero en realidad el trabajo para nosotros es una manera de dignificación, es una manera de aprender. Así que venía con otra mentalidad. Me fui a la escuela hasta los 16 años y fui realmente una marcha por el tiempo. Creo que eso soy. Vengo de las montañas, que actualmente, afortunadamente, sigue habiendo ahí el bosque nuboso, y es mi orgullo también. Gracias, doctora. ¿Cómo fue la guerra civil de Guatemala? Toda guerra causa mucho dolor, causa mucho sufrimiento, rompe hogares, familias. Pues yo tenía 2 años cuando inició el conflicto armado en Guatemala. Crecí sin tener exactamente una noción del conflicto. Viví en un estado de miedo desde pequeña, porque todo era como tener miedo a algo. Pero lo más triste para mí fue lo que golpeó mi familia, lo que golpeó la gente que conocí, especialmente los amigos, los niños de infancia, pero también lo que golpeó a Guatemala. Yo creo que Guatemala es un país muy sufrido por un conflicto que fue 39 años sin nada que hacer, hasta que llegaron los acuerdos de paz. Creo que por eso creo en el diálogo, porque cuando empezaron a hacer las negociaciones, diálogo, los dos actores en conflicto, que era pues el ejército, el Estado y la guerrilla, pues teníamos una enorme esperanza de que volviera la tranquilidad, que retornaran los refugiados del exilio, que volviéramos a empezar. Y creo que los restos de una guerra nunca se acaban pronto, siempre tardarán muchos años para volver a la estabilidad. ¿Cuál fue el momento más difícil que tuvo en esas épocas, doctora? Yo perdí mucho en la guerra, porque mi madre es desaparecida. Nunca volví a encontrar sus restos mortales. Los sigo buscando. Pero también mi hermano Patrocinio, mi hermano Víctor perdieron la vida. Me impactó el hecho de que yo tenía 23 años, apenas estaba en la secundaria, que se rompiera todo. Se rompió mi educación, se rompió mi vida, tuve que ir al exilio, perdí a mis hermanitas. O sea, no tiene palabras. Yo creo que lo que he vivido es constante dolor, pero lo más importante para mí es haber superado eso. Es decir, yo aquí para adelante, no quiero que el pasado realmente se borre en la memoria de la gente o mi memoria, pero yo tengo que tener mucha fuerza para buscar oportunidades. Y creo que las oportunidades es lo que me hace a mí ser como soy. ¿Cómo fueron esos días de exilio, doctora? Pues mucha desolación. Yo creo que mucha gente lo sabe. Cuando uno se va, nunca sabe cuándo regrese.
y no tiene nada para llevar, más que la fe, más que la esperanza. Pero quizá lo más grande para mí es que encontré personas maravillosas, gente bondadosa, gente multidisciplinaria que de alguna manera me educó constantemente en la vida. Me tocó ser las primeras personas que salían al refugio. Hice de la causa del refugiado como la parte más grande de mi vida, no tanto por ellos, sino por mí mismo también, por todas las personas que yo quería que estuvieran mejor, y esa esperanza de luchar por un día retornar, porque creo que se volvió mi objetivo retornar a Guatemala, mi objetivo de volver a empezar, ser parte de una gran población donde uno dice, esta es mi identidad, esta es mi cultura, esto es mi motivación, porque yo creo que he vivido de mucha motivación en estos años, pues el exilio me abrió una puerta, esa puerta inmensa donde conocí muchas personas, muchas historias, muchas luchas, creo yo, luchas de mujeres, de jóvenes, de organizaciones, el humanismo. Ese es mi gran tema. El humanismo que nos debe motivar toda la vida y donde quiera que estemos. Doctora, ¿cómo fue que compitió para el Premio Nobel de la Paz? Bueno, afortunadamente tuve la suerte de conocer las madres de Plaza de Mayo, las madres del Salvador, y dentro de todo esto conocí a Adolfo Pérez Esquivel. Fue él que me inscribió mi candidatura, fue él que promovió esa candidatura, aunque en esos años pues era un riesgo, porque si todo el mundo sabía que eres candidato y si no te dan el premio Nobel, igual como competí en la presidencia de Guatemala, pues si no ganas, es también una inmensa pérdida en tu personalidad, en tus espacios. Entonces, en esos años, pues era muy riesgoso ser una candidata a premio Nobel si no te daban el premio Nobel. Pero lo más grande para mí, no tanto el premio Nobel, sino fue la experiencia, fue el trabajo, fue la intensidad de trabajo por 10 años, que gracias a Dios, pues que fue reconocido por el Instituto Nobel. Pero yo creo que esa parte, si no hay alguien que te inscribe en un espacio, pues es muy difícil que el mundo se acuerda que hay líderes, que hay lideresas o que hay personajes que deberían de recibir un reconocimiento del mundo entero. Debe de haber sido un momento muy conmovedor, ¿no? O sea, que tanto labor que hizo, tantos esfuerzos, se lo reconozcan con el premio Nobel. Platíquenos un poquito más de cómo le avisaron, cómo se dio esos momentos, cómo lo vivió, ¿no? Y cómo fue que ganó. Bueno, yo era parte de una gran juventud latinoamericana que luchábamos por poner una voz sobre el silencio que vivían los pueblos indígenas, una voz que vivían, el silencio que vivían las mujeres, pero especialmente el tema de los derechos humanos. Creo que esto es una parte muy importante, que denunciamos atrocidades, que dimos a conocer lo que pasaban en muchos países, pero también el premio Nobel fue como un homenaje a los pueblos indígenas, que muchas lideresas, líderes que luchaban. Entonces solamente fui parte de esto, así que la campaña continental de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que así nos llamábamos, pues irrumpió un gran espacio. Pero también yo creo que era una deuda con los pueblos indígenas. Se abrió un túnel, ese túnel, pues muchas personas empezaron al reconocimiento. Hoy pues hay muchos avances que tal vez no se valora, pero yo creo que lo más importante es tener resultado. Tú puedes actuar toda la vida en un espacio, pero si no hay resultado, si no hay incidencia, si no promueves un gran escenario, pues realmente es difícil. Entonces, para mí fue muy importante la lucha de muchas organizaciones humanitarias, la lucha de mujeres.
siempre la lucha de pueblos indígenas y de la discapacidad, porque en estos años se peleó mucho por el reconocimiento de la discapacidad que no estaba visibilizado en muchos países del mundo. Entonces, como que se ha juntado una lucha integral, que es por lo que estoy, una lucha integral de todos y todos podemos hacer algo. Usted ha luchado mucho por los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que busca en esta lucha, doctora? Uno es el reconocimiento. Yo creo que mucha realidad de los pueblos indígenas no se reconoce. Otro es entender que somos un actor social, somos un actor identitario. Somos pueblos que tenemos territorios y la mayoría de los territorios de los pueblos indígenas es donde está la fauna, la flora, los ríos, donde están los bosques, las montañas. Entonces los pueblos indígenas no son solamente un conflicto, sino también es dador de vida, de un concepto de cultura. Pero también la lucha no es solo de pueblos indígenas. Yo creo que hoy por hoy el calentamiento global, los otros problemas que hay en el mundo, lo demuestra que los pueblos indígenas teníamos razón, de entender la tierra como nuestra madre, de saber que hay un oxígeno que defender. Y bueno, la lucha de los pueblos indígenas siempre es integral, pero básicamente también por la participación. Si nosotras y nosotros estuviéramos en las tomas de decisiones, estoy segura que haríamos un cambio en la historia universal y un cambio en nuestros países. Creo que eso es lo que buscamos. Doctora, ¿ha tenido obstáculos en sus objetivos por ser mujer? ¿Y cómo ha sobrepasado estos obstáculos? Yo creo que muchísimos obstáculos. Yo en primer lugar luché con el idioma, porque hablaba el maya quiché, pero no el español. Hasta la fecha tengo acentos, por supuesto, pero esa es la realidad de un bilingüe autodidacta. Pero también el hecho de que yo no vengo de un sector empresarial, todo empresario sabe que si tiene un buen proyecto y muy bonito, pero si no tiene presupuesto, no se realiza. Entonces yo he luchado muchísimo por romper ese espacio de decirle al empresariado, hagamos esfuerzo mancomunado, de decirle al Estado, podemos trabajar juntos, las ONGs y la sociedad en general, pero también los sectores organizados. Entonces he luchado mucho por la democracia, por la política pública, la educación. Creo que la educación es un tema que va a estar por toda la eternidad, entonces vale la pena luchar por una educación integral y para todos. Entonces, pienso que es muy importante romper esos obstáculos, pero yo vivía en la Ciudad de México con 50 pesos pagando mi transporte, así que conocí muchas casas de monjas en el exilio porque allí me daban comida, allí me ayudaban, me daban esperanzas. Todas esas luchas a pie creo que tiene un valor enorme en la conciencia humana y eso es lo que realmente también reivindico. Creo que la municipalidad tiene mucho que hacer, las organizaciones sociales tienen mucho y sobre todo promover el liderazgo, pero un liderazgo consecuente, no un liderazgo que realmente opaca la participación de otros o de otras. Gracias, doctora. En las situaciones difíciles, ¿cómo se automotiva? ¿Cómo sale adelante cuando las cosas no van bien? Yo soy muy sensible a ser sentimentalista porque me da nostalgia todo y me da alegría y invento la alegría. Fui una joven bastante participativa, propositiva, de decir hay cosas muy negativas, pero tiene que llegar un día a encontrar soluciones. Siempre apunté por encontrar una solución, pero la lucha de los jóvenes me motiva, la poesía me motiva,
Me motiva también la música. Siempre cargo una enorme cantidad de música en mi maleta para poder escucharla, aunque sea para llorar un rato. Entonces, esa participación activa, esa parte de uno que es una actitud positiva, es lo que siempre trato de enseñar, porque si nos quedamos en la parte difícil, dura, pues hay muchos jóvenes que no la pueden superar. Pero yo tengo unos tips que para mí mismo. Uno es que uno debe realizar lo que piensa. Si no se realiza es porque no es viable. Otro es que ser positivo en todo el tiempo, porque eso te trae buenas condiciones. Otro es que la salud emocional, espiritual y física no se puede separar. Sencillamente va juntos. Entonces hay muchos elementos que hace un ser humano ser exitoso, porque el éxito no solo es financiero, no solo es de una persona. Vemos hoy por hoy que hay mucho éxito que trae desgracia para la vida de la gente. Yo no quiero eso, yo quiero ser feliz al final. Pues muchísimas gracias, doctora. Me gustaría recordarle a nuestra audiencia que la doctora Rigoberta Menchú es una gran conferencista y pues ha participado en varios foros con mucho éxito. Pues mil gracias por acompañarnos, doctora. No, gracias a ustedes por esta oportunidad y estoy segura que nos vamos a seguir viendo en muchos lugares. Yo vuelo cuando me dicen que debo ir y regreso con mucha alegría porque sí hay un trabajo institucional. O sea, sería malo pensar que uno solo esté en conferencias, sino aquí tenemos una fundación, aquí tenemos estructuras, aquí tenemos becados, trabajamos con Casa también de Discapacidad, así apoyamos las causas más justas que nos hace feliz. Pues qué bonito que no nada más lo piensa o hace planes, sino que los lleva a cabo y ayuda a la gente. Pues hasta luego, doctora. Gracias. Y muchas gracias a los amigos de Mundo Ejecutivo de Smart Speakers por acompañarnos en 18 minutos. Hasta la próxima.